Buen día, hoy vamos a hablar de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son razones trigonométricas, es decir, la división entre dos lados de un triángulo rectángulo respecto a sus ángulos. Estas funciones surgieron al estudiar el triángulo rectángulo y observar que los cocientes entre las longitudes de dos de sus lados solo dependen del valor de los ángulos del triángulo. Esto fue obtenido de matemáticasmodernas.com. Bien, iniciamos recordando que las funciones trigonométricas se obtuvieron de estudiar un triángulo rectángulo o los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Esas funciones solamente son válidas para triángulos rectángulos. Antes de definirlas, debemos entender cómo se nombra cada elemento de este triángulo con respecto al ángulo con el cual vamos a trabajar. Como observación número 1, vamos a indicar que solamente vamos a trabajar funciones trigonométricas con los ángulos agudos, es decir, este y este. No vamos a definir ni trabajar funciones trigonométricas con el ángulo recto, con el ángulo de 90 grados. Una vez entendido esto, diremos que cada lado va a tener un nombre dependiendo del ángulo con el cual trabajemos. El único lado que nunca va a cambiar de nombre es la hipotenusa, que es el lado más largo de un triángulo o el lado opuesto al ángulo de 90 grados. En este caso, este lado siempre se va a llamar hipotenusa y lo vamos a abreviar como HIP. El lado opuesto al ángulo con el cual trabajamos, en este caso, el lado opuesto al ángulo con el cual trabajamos, que es alfa, se llama cateto o lado opuesto. Le vamos a llamar, repito, cateto o lado opuesto y lo vamos a abreviar como CO. Finalmente, el lado que forma parte del ángulo con el cual trabajamos y que no es la hipotenusa se llama cateto o lado adyacente y lo vamos a abreviar con CA, cateto adyacente. Así que en este triángulo, nuestro ángulo, el ángulo con el que vamos a trabajar es alfa, el cateto opuesto es el lado o cateto que está opuesto, que está enfrente del ángulo con el cual trabajamos, que sería C. El cateto adyacente sería igual a el lado o cateto que forma parte del ángulo con el cual trabajamos, pero que no es la hipotenusa, y sería B. Finalmente, la hipotenusa, que es el lado más largo, sería A. Esos son los elementos con los cuales vamos a obtener las funciones trigonométricas. Hagamos algunos ejercicios para ver si comprendimos. Dado este triángulo, vamos a encontrar sus elementos. Estamos trabajando con el ángulo, en este caso es beta. Estamos trabajando con el ángulo beta. El cateto opuesto va a ser igual a el cateto o lado que está opuesto, que está enfrente de mi ángulo de trabajo, que es en este caso N. El cateto adyacente es igual al cateto o lado que forma parte del ángulo y que no es la hipotenusa, que no es el lado más largo, en este caso es M. Finalmente, la hipotenusa es el lado o cateto más grande del triángulo, que en este caso es O. Hemos identificado los elementos de este triángulo. Un ejemplo más. Tenemos este tercer triángulo.
el ángulo con el cual vamos a trabajar, en este caso, es el ángulo A. La hipotenusa, vamos a empezar con ella, es igual al cateto o lado más largo, que en este caso es Q. El cateto opuesto es igual al cateto o lado que está opuesto enfrente del ángulo con el cual vamos a trabajar, y en este caso es R. Finalmente, el cateto adyacente es igual al cateto que forma parte del ángulo sin ser la hipotenusa y que sería P. Hemos identificado nuestros elementos. Observen que la hipotenusa nunca cambia de nombre, solamente cambian el cateto opuesto y el cateto o lado adyacente. Una vez que aprendimos a identificar los elementos de un triángulo para las funciones trigonométricas, vamos a definirlas. Dado un triángulo rectángulo, y si estamos trabajando con este ángulo alfa, entonces tendríamos que el ángulo, como dije antes, es alfa. El cateto opuesto, que es el que está frente al ángulo con el cual trabajo, sería C. El cateto adyacente sería B. Y mi hipotenusa, que es el lado más largo, sería A. Con estos elementos vamos a definir las funciones trigonométricas. El seno de un ángulo que se abrevia sen del ángulo alfa es igual a el cociente o la división de la medida del cateto opuesto entre la medida de la hipotenusa. El coseno, que se abrevia cos del ángulo alfa, es igual a la medida del cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. Y la tangente, que se abrevia tan del ángulo alfa, es igual a la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. Son 6 funciones trigonométricas, estas son las principales, y a las otras 3 algunos autores los llaman también funciones trigonométricas, otros cofunciones, otros más funciones inversas, porque vean, la cosecante de un ángulo, que se abrevia cosecante del ángulo alfa, es igual al valor de la hipotenusa entre el valor del cateto opuesto. Como pueden observar, es lo contrario al seno. La hipotenusa está arriba y el cateto opuesto está abajo. Por eso decimos que la cosecante de un ángulo es la cofunción del seno, o que la cosecante de un ángulo es la función inversa del seno. Cuidado, cosecante es inversa del seno, no del coseno. La inversa del coseno se llama secante. La secante de un ángulo es igual a la hipotenusa sobre el valor del cateto adyacente. Como pueden observar, es la inversa del coseno. Y la última función o cofunción es cotangente, que es cotangente del ángulo, es igual al valor del cateto adyacente sobre el valor del cateto opuesto. Es la inversa o la cofunción de la tangente. Es importante que para resolver problemas que involucren las funciones trigonométricas sepamos asociar cada función al triángulo que nos presenten. Así que vamos a hacerlo. Vamos a obtener las funciones trigonométricas para este triángulo. En este caso, el ángulo con el cual vamos a trabajar es beta, que está dentro del triángulo. El cateto opuesto va a ser igual al que está enfrente, el lado que está enfrente del ángulo con el cual voy a trabajar, que en este caso es N. La hipotenusa, que es la medida del lado más largo o del lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, y en este caso es O. Finalmente, el cateto adyacente, que sería igual al lado que forma parte del ángulo sin ser la hipotenusa y que en este caso es M. Con estos elementos vamos a obtener las 6 funciones trigonométricas. Iniciamos con el seno del ángulo, que en este caso es seno de beta, y va a ser igual a la medida del cateto opuesto, que es N, sobre la medida de la hipotenusa, que en este caso es
O. Ahí está la función seno. La función coseno del ángulo, que en este caso es beta, va a ser igual a la medida del cateto adyacente, que es m, entre la medida de la hipotenusa, que en este caso es O. La tangente del ángulo con el cual estamos trabajando, la tangente de beta, es igual a la medida del cateto opuesto, que en este caso es n, entre la medida del cateto adyacente, que en este caso es m. Para encontrar las otras tres funciones trigonométricas o las cofunciones, podemos sacar la inversa, que sería la cosecante del ángulo beta es igual, como yo sé que la cosecante es lo contrario que el seno, pues desde aquí puedo escribir el quebrado pero invertido. Si no, puedo decir, de acuerdo a mis fórmulas, que la cosecante del ángulo es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa, que es O, sobre el cateto opuesto, que es N. Después de la cosecante tenemos la secante del ángulo, que sería igual a la medida de la hipotenusa entre la medida del cateto adyacente. La medida de la hipotenusa, que es O, entre la medida del cateto adyacente, que es M. O pudimos sacarla de la inversa del coseno, que secante es el coseno invertido. Finalmente, la cotangente del ángulo con el cual estamos trabajando es el inverso de la tangente, que en este caso sería simple y llanamente m sobre n. Ahí están las 6 funciones trigonométricas. Veamos un último ejemplo. Aquí tenemos un triángulo, aquí tenemos nuestras fórmulas, identificamos nuestros elementos. El ángulo en este caso es A, el cateto opuesto es el lado que está frente al ángulo con el cual vamos a trabajar, que es R. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo, que en este caso es Q, y el cateto adyacente es el lado que forma parte del ángulo sin ser la hipotenusa y que sería P. Una vez obtenidos mis elementos, puedo decir que el seno del ángulo con el cual estoy trabajando, que es A, es igual a la medida del cateto opuesto entre la medida de la hipotenusa. El cateto opuesto, que es R, sobre la hipotenusa, que es Q. El coseno de mi ángulo, que en este caso es A, es igual a la medida del cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. Sería la medida del cateto adyacente P sobre la medida de la hipotenusa, que es Q. La tangente de mi ángulo A es igual a la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. El cateto opuesto es R sobre el cateto adyacente, que es P. La cosecante de mi ángulo, que sería A, es igual a la medida de la hipotenusa entre la medida del cateto opuesto. La hipotenusa, que es Q, entre el cateto opuesto, que es R. Mi secante del ángulo A es igual, puedo sacarlo de aquí, invertir el coseno, que sería Q sobre P. Y la cotangente de mi ángulo sería igual a invertir mi tangente, que sería P sobre R. Y he obtenido las 6 funciones trigonométricas o las 3 funciones con sus respectivas cofunciones. Una vez entendido esto, podemos ver el siguiente video para resolver problemas concretos con funciones trigonométricas. Espero que se haya comprendido. Si tienen alguna duda, consúltenla con sus profesores. No olviden suscribirse al canal para seguir aprendiendo juntos.